Hoy, en Visión para Vivir, presentamos el mensaje titulado El nacimiento de 3.000 bebés. El día de Pentecostés, 3.000 bebés fueron agregados a la familia cristiana. El mensaje de la palabra de Dios traspasó los corazones duros y produjo un nuevo nacimiento, como el que recibirá usted, si hoy acepta a Cristo en su corazón. Debido a que existe gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, el día de Pentecostés no solo había una fiesta en la tierra, sino que mucha alegría en el cielo por la incorporación de 3.000 nuevos miembros de la familia de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y capaz de penetrar como espada de dos filos y conocer aún las intenciones del corazón. Esperamos que usted responda positivamente al escuchar el estudio de la palabra de Dios en esta serie que hemos titulado El nacimiento de una visión emocionante. Y ahora ha llegado el momento de abrir su Biblia y estudiar con nosotros el mensaje titulado El nacimiento de 3.000 bebés. Hoy miramos el primer episodio de la Iglesia de Jesucristo en sus comienzos, según lo que relata el libro de los Hechos de los Apóstoles. El pasaje para el mensaje de hoy se encuentra en el capítulo 2, versículos 36 al 41. Es el nacimiento de 3.000 bebés. Dice la Escritura: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Interesante pasaje, ¿no es cierto? La Biblia fue escrita para ser de bendición, pero desafortunadamente para algunos se ha convertido en un campo de batalla. Tome el capítulo 2 de Hechos, por ejemplo. Usted casi ni creerá las interpretaciones que se han embutido en estos versículos. No solo el pasaje que estamos considerando hoy, sino los versículos que rodean a esta porción. Algunas de esas interpretaciones son complicadas, otras son demasiado simplificadas. Algunas hay que embutirlas en el pasaje a la fuerza, mientras que otras son ilusorias y hasta cómicas. Algunas son complejas en extremo, algunas son intrigantes. Por ejemplo, en el capítulo 2 leemos de la experiencia pentecostal. ¿Cuándo ha oído usted acerca de la experiencia pentecostal? Se habla del asunto de las lenguas, el don de profecía, de la cuestión del arrepentimiento y cómo se relaciona a la salvación. Se habla de la regeneración bautismal, del bautismo del Espíritu Santo, del don del Espíritu Santo, de la expiación limitada o ilimitada. Me hace recordar una fábula hindú que escribió hace años John Godfrey Saxe, y que se llama Los ciegos y el elefante. Dice más o menos lo siguiente: eran 6 hombres de Indostán que les gustaba aprenderlo todo, que fueran a ver a un elefante, aun cuando todos los 6 eran ciegos. Sin embargo, la observación personal les daría la satisfacción mental. El primero se acercó al elefante y dio la casualidad que palpó el costado de la bestia. Este era amplio y rugosa. Por lo que él había palpado, él dice: por vida mía, el elefante se parece a una pared. El segundo, palpando el colmillo, replicó: oigan, ¿qué tenemos aquí? Completamente redondo, muy liso y puntiagudo. Para mí que esto es completamente claro. Este maravilloso elefante es como una lanza. El tercero se acercó al animal y resultó que palpó la trompa con sus manos. Entonces habló con toda convicción diciendo: para mí que el elefante es muy parecido a una culebra. El cuarto extendió su mano y al palpar tocó la rodilla de la bestia. A lo que esta maravillosa bestia se parece es un árbol. Esto es completamente claro. El quinto por casualidad tocó la oreja y dijo: hasta el más ciego de los ciegos puede decir a qué se parece esto.
no se puede negar. Esta maravilla de elefante se parece a un gran abanico. El sexto alargó su mano y lo que tocó fue la cola del animal. Al palparla dijo: para mí que el elefante es como una gran soga. Y así los hindúes disputaron largo y tendido. Cada uno expresaba su opinión con firmeza y tosudez, aun cuando todos y cada uno tenían parcialmente la razón, pero también parcialmente estaban equivocados. ¿Con cuánta frecuencia, pienso, en las batallas teológicas? Como dijo alguien, los que disputan pelean en completa ignorancia de lo que el otro quiere decir y charlan sobre un elefante que ninguno de ellos ha visto. Hoy quiero hablarles de un elefante. Por supuesto que corro el riesgo de parecer como el séptimo ciego al presentarles algunas convicciones muy firmes respecto al tema que consideramos. Tiene que ver con el arrepentimiento. Tiene que ver con la regeneración bautismal. Tiene que ver con el asunto de ofrecer el plan de Dios a todos los seres humanos, en contraste con presentarlo a unos cuantos solamente. Al hacerlo, quiero primero darle un principio que me gustaría que lo anote. Le ayudará en los días futuros, en la batalla que usted tendrá al ver al elefante y pensar que se parece a un abanico, o a una serpiente, o a una lanza, o a una soga. Créame, muchas veces en la Biblia Dios nos presenta un elefante. Y nosotros somos tan completamente ciegos que ni siquiera podemos verlo. Y acabamos viendo algo completamente diferente. Esta es la frase más sencilla y mejor que jamás he oído en cuanto a la interpretación de la Biblia. Si el sentido normal tiene buen sentido, no busque otro sentido, porque si lo hace, no tendrá sentido. Déjeme repetirlo. Con respecto a la interpretación, si el sentido normal del pasaje tiene buen sentido, no busque otro sentido, porque si lo hace, no tendrá sentido. Al leer su Biblia, léala como cualquier persona pensante leería un artículo en una revista, el periódico, una biografía. Usted está leyendo el español normal que se ofrece a las personas que piensan para que puedan comprender lo que Dios está diciendo. Espero que hoy modelaremos esto ante usted y espero no haber forzado nada, ni forzaré nada de lo que tenga que decir de la palabra de Dios. Esta frase le ahorrará muchas horas de confusión al estudiar la Biblia. Sea que usted lo haga en grupos o individualmente, o al enseñar a otros la verdad de Dios. Al abrir la Biblia a Hechos 2, es abrirla en un largo sermón. Ya estudiamos en el programa anterior. Pedro, el discípulo, se levantó en las calles de Jerusalén y alzando su voz empezó a hablar. Si yo estuviera solo leyendo este sermón me haría 3 preguntas. Número 1, me preguntaría ¿por qué lo hizo? Preguntaría qué fue lo que hizo y a la luz del impacto que este sermón hizo en las personas al punto en que sintieron compungidos de corazón y preguntaron ¿qué haremos? Me preguntaría cuánto tiempo le llevó a Pedro decir lo que dijo. Así que respondamos estas 3 preguntas. Primero, ¿por qué predicó? Los versículos 12 y 13 dicen, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Los que hicieron esta pregunta y este comentario eran los que acababan de oír un sinnúmero de lenguajes, su idioma materno, lo habían escuchado de labios de esos ignorantes galileos que nunca habían aprendido sus idiomas. Fue como si de súbito yo empezara a hablar en chino, siendo que no sé ni una palabra en ese idioma. Y usted, siendo chino de nacimiento, de súbito no solo que oye su idioma, sino específicamente el dialecto de la región de China en donde usted nació y se crió, se preguntaría, ¿qué quiere decir esto? Pedro está dando respuesta a esta pregunta, y así empieza a predicar. Segundo, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que Pedro declara? Pedro declara 2 cosas. Primero, explica lo que las lenguas significaban. Segundo, declaró el mensaje de Cristo. Las lenguas querían decir que Dios estaba hablando mediante nuestras cuerdas vocales. Dios nos ha dado un don fenomenal. Es una lengua que no hemos aprendido, así que el mundo, representado precisamente en las calles y plazas de Jerusalén, pueda llevar consigo al regresar a sus respectivos países el mensaje del Evangelio, y hasta el último rincón del planeta. Y Pedro explica esto en los versículos 14 al versículo 21. Segundo, Pedro habla de Jesús. Recuerde que la gente que estaba en las calles eran los mismos que habían presenciado la crucifixión pocos días atrás, e incluso algunos cuyos vestidos salpicó la sangre que brotó cuando clavaban los clavos. Pedro habló en forma relevante de Cristo.
Ustedes pensaban que era nada más que el hijo del carpintero. Pensaban que era un impostor. Quiero que sepan que él vino de Dios. Hizo las obras de Dios. Ustedes lo crucificaron. Dios lo resucitó. Ascendió al cielo y nos ha dado poder en la persona del Espíritu Santo. Y Pedro habla de Jesús. Dios resucitó a Jesús, aquel a quien ustedes crucificaron, dice. ¿Cuánto tiempo utilizó? Le pedí a un colega que leyera este pasaje en voz alta y luego comparamos notas. El resultado fue alrededor de 4 minutos. Pero no se haga idea, yo no soy tan hábil como Pedro. Me llevará unos cuantos minutos más. Pero hay más todavía. Ellos interrumpieron a Pedro. No pudieron quedarse quietos cuando Pedro predicó. Él no había terminado su sermón cuando ellos dijeron: no podemos esperar más, queremos saber lo que tenemos que hacer. Observe la última parte del sermón de Pedro, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le hizo Señor exaltado. También le hizo Cristo, el ungido. No es simplemente el hijo del carpintero. Ni siquiera era pariente de sangre del carpintero. El carpintero le crió, pero realmente nació por el Espíritu de Dios, quien fertilizó el vientre de María. Ustedes se equivocaron. Ustedes no crucificaron al hijo del carpintero, sino que ustedes crucificaron al Hijo de Dios. Terrible situación. Y esto no cayó en oídos sordos. La gente literalmente quería saber lo que podían hacer para resolver el asunto. Se sentían culpables. Es interesante que al pescar a alguien infraganti, a poco después de la acción, esa persona será muy espontánea para querer saber cómo resuelvo este asunto. ¿Qué puedo hacer? De paso, Pedro no tenía sistema de altavoces. Piense en la voz de Pedro. Pedro pudo ser oído por más de 3.000 personas sin la ayuda de micrófonos y altavoces. Ese detalle ya es de por sí increíble. Y cuando ellos oyeron, respondieron. Ahora examinemos la respuesta. 2 cosas atraen nuestra atención. Primero, la convicción del Espíritu. Segundo, la reacción en sí misma. Cuando ellos hicieron la pregunta, hubo una reacción. Observe la expresión. Se compungieron. Al oír esto, se compungieron de corazón. Eso es convicción. Es sentimiento de culpabilidad dado por Dios. La palabra griega significa perforar, apuñalar. Es como si usted tomara un cuchillo de cocina y lo insertara en una naranja. Así la verdad de Dios perforó el corazón de ellos. Recuerde lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios puede cortar lo que ningún bisturí de cirujano puede cortar. Por hábil que sea el cirujano, no puede hacer cirugía en el alma. Solo Dios puede hacer eso. La palabra de Dios es tan cortante que penetra hasta los huesos y los tuétanos. Corta el alma, el espíritu, discierne, dice. La palabra griega es críticos. La palabra de Dios es el crítico de los pensamientos e intenciones del corazón. Vaya poder. Vaya puñaladas que penetran. Cuando Pedro envolvió el mensaje con la verdad de David y de Joel, fue como una espada de 2 filos. Interesante término que usó el escritor. Es la palabra macaira, palabra que se usaba para una espada de 2 filos, invención de los romanos. Habían tenido mazos y lanzas y hachas enormes que alzaban por sobre la cabeza y la descargaban sobre el casco o yelmo del contrincante. Pero había una nueva clase de arma que tenía una funda o vaina, que colgaba del cinto, tenía filo como de navaja de doble filo. Cuando se la blandía podía cortar en ambas direcciones. Esa es la palabra que usa. Dice la palabra de Dios, es como esa nueva invención. Corta lo que ningún bisturí puede cortar. Y el siguiente versículo de Hebreos 4 dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nuestras vidas son para Dios un libro abierto. Por más que nos escondamos y tratemos de ocultar algo, Dios penetra hasta el mismo fondo. Su palabra hace eso. Ahora, regresando a Hechos 2:37, dice que ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esta es la pregunta final. 2 veces más se hace la pregunta.
o una pregunta similar en Hechos. La hizo el carcelero de Filipos en Hechos 16. Le preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Pablo testifica en Hechos 22 que vio la luz en el camino a Damasco y dijo, ¿qué debo hacer? Y el Señor le dijo lo que debía hacer. Esta es la pregunta que la gente está haciendo hoy. Usted, amigo oyente, tal vez esté haciendo esta pregunta. Está confuso y pregunta, ¿qué debo hacer? No sabe qué hacer o qué debería hacer. Hice esto y pensé que obtendría una buena calificación. Hice esto y pensé que obtendría la A, la B y la C, pero resulta que obtengo la X, la Y y la Z. No sé, ¿qué hacer con esto? ¿Qué debo hacer? ¿Qué haré? Pensé que Dios me estaba dirigiendo a que estudiara en la universidad, pero resulta que no hallo ninguna satisfacción en los estudios. ¿Qué debo hacer? Es posible que usted se sienta atemorizado. Los noticieros de radio y televisión todos los días informan de la tragedia de violaciones, pecados de pasión, crímenes. Los comentaristas dicen que en algunas regiones 1 de cada 3 mujeres era violada o víctima de un crimen sexual. Otro dice, ¿qué debo hacer? Esta semana caí en el pecado. Lo veo, lo sé, y no sé qué hacer al respecto. Estoy a punto de sufrir un quebrantamiento nervioso, ya no puedo más. ¿Qué debo hacer? Un escritor lo dice de la siguiente manera. Señor, ¿qué está ocurriendo en nuestro mundo? Mientras estamos sentados en la belleza de nuestros templos y en la quieta solemnidad de nuestra bien ordenada liturgia de adoración, nuestra sociedad se destroza hasta sus mismas costuras. La injusticia crece. La autoridad se ve amenazada. El saqueo se ha convertido en la terapia para arreglar las ofensas. Los estudiantes boicotean las escuelas. Los lazos familiares se van amenazados por valores distorsionados y falsos dioses. ¿A dónde vamos, Señor? ¿Qué podemos hacer al respecto? Buena pregunta. Y sigue diciendo el escritor de este libro. Confesamos que somos parte de la enfermedad de nuestros tiempos. Muchas de las mismas actitudes y sentimientos que causan la crisis nacional están en mi corazón y mente. Con frecuencia, ni siquiera estoy en paz conmigo mismo. Hemos interrumpido la comunicación con nuestros seres queridos, hemos dejado de ser una parte de la acción dinámica y creativa para cambiar nuestro mundo. Esperamos que todo cambie por obra de magia profunda. ¿Se ha sentido usted alguna vez así, estimado oyente? Posiblemente usted también está diciendo, en esta ocasión, ¿qué debo hacer? Realmente no sé qué hacer. Toda la vida he pensado que Cristo fue un buen hombre, que vivió una buena vida, murió una buena muerte. Tal vez está pensando, toda la vida he admirado a Cristo. Pero ahora veo que es más que eso. Si la Biblia es verdad, Él es el Hijo de Dios. Ahora bien, la siguiente parte del mensaje de Pedro es el elefante. Si no lo capta en su totalidad, usted verá un abanico. Si toca solo una parte, tocará una forma de culebra. O tal vez pensará que es un árbol. No podrá ver al elefante. Así que quiero que usted vea la verdad. Recuerde lo que dije anteriormente. Si el sentido normal tiene sentido, prestemos nuestra atención solo a ese sentido. No lo forcemos más. Todo lo que además quiero decir, girará alrededor de 3 mandamientos. Son, versículo 38, arrepentíos. Versículo 38, bautícese. Versículo 40, sed salvos. Procure no dejar que su mente divague, porque eso es parte de las tretas del enemigo que tratará de confundirlo. Deje que Dios lo aclare todo. Primero, la palabra arrepentirse. Por favor, comprenda que el Nuevo Testamento fue escrito a personas que no vivían en el siglo XX. Recuerde que tampoco ellos tenían buen conocimiento del español, sino del lenguaje en que se escribió la Biblia, es decir, el griego. No solo eso, era el griego koiné, es decir, griego común. En esa terminología explícita, clara del griego común, Dios escogió confirmar su Nuevo Testamento, sus palabras. Para nosotros arrepentirse significa lamentar algo que hemos hecho. En el griego arrepentirse procede de 2 palabras. La una que quiere decir dar la vuelta o volverse, como cuando uno entra en una puerta giratoria. La otra palabra quiere decir mente. Entonces el término griego metanoos quiere decir dar la vuelta mentalmente,
cambiar de opinión, cambiar de parecer. Gerard Kittel, en su Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, lo traduce como dirigir la mente de uno hacia un tema. La palabra mente significa la razón práctica. En otras palabras, es cambiar de parecer, adoptar otro punto de vista respecto a algo o a alguien. Ese es el significado normal de la palabra metanoeo. Dar la vuelta, cambiar de parecer. Déjeme darle una ilustración. El apóstol Pablo nos habla con absoluta claridad cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, el Señor es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Claro, ¿no es cierto? El pastor Swindoll explica que por muchos años su esposa y él vivieron con la impresión de que solamente los lunáticos vivían en California y que no se podía ser un cristiano cabal si se vivía en esa región. Pero con el paso de los años se arrepintió. Esto quiere decir que ha cambiado de parecer, ha cambiado de opinión. Ahora él dice que está convencido que la geografía no tiene nada que ver con el cristianismo. En este mismo estado ha hallado a algunos de los cristianos más sensatos, pensantes, profundos. Ha hallado personas con profundas raíces familiares. Algunas de las personas que más respetas son nativos y viven en California. Así que se ha arrepentido, ha cambiado de parecer. Sin embargo, ese es un ejemplo que quería explicar. Pero no estamos hablando solo de lo que pensamos de un estado o de un país. Estamos hablando de Cristo, el que fue crucificado. Y Pedro les dice: ¿quieren saber qué hacer? Cambien de parecer respecto al que crucificaron. Ahora usted dice: pues bien, ¿no debería sentir pesar por lo que ha hecho? Lo más probable es que sí, pero sentir pesar o lamentar no le salvará. Hoy muchos pecadores afligidos que no conocen a Cristo lamentan y se sienten apenados cada domingo por la mañana después de cada sábado por la noche, pero no son salvos. Lamentarse o sentirse afligido no salva a nadie. Puede también sentir aflicción habiéndose arrepentido respecto a Cristo y mirar la vida como Él la mira. Entonces tendrá una perspectiva, pero sin Cristo no puede tener la perspectiva de Cristo. Eso es lo que quiere decir el apóstol. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Cambien de parecer con respecto a aquel que fue crucificado. ¿Está listo a hacerlo?